Imagina sostener en la palma de tu mano una simple moneda de 1 centavo, algo que millones de personas ignoran cada día, algo que cae al suelo, se pierde en el sofá o termina en un frasco olvidado en la cocina. Ahora imagina que esa misma moneda, aparentemente insignificante, podría cambiar tu vida financiera para siempre. Porque en el mundo del coleccionismo, no es el brillo lo que determina el valor, sino la historia oculta bajo el metal. Y hoy, esa historia tiene un nombre específico que pocos están prestando atención. El centavo Lincoln de 1962 con marca de CKD. Antes de seguir, detente un segundo. Sí, ahora mismo. Si tienes un frasco de monedas en casa, si guardas cambio en una gaveta, o si alguna vez has ignorado el dinero pequeño, este es el momento de revisarlo. Porque la diferencia entre un simple gasto y una fortuna inesperada puede estar en una sola pieza de cobre. En 1962, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln. Eran monedas comunes, parte de la economía cotidiana de Estados Unidos en una época de crecimiento, consumo y transición. Nadie imaginaba que, décadas después, algunas de esas piezas serían objeto de una búsqueda intensa por parte de coleccionistas expertos. Pero aquí está la clave que cambia todo. No todos los centavos de 1962 son iguales. Algunos esconden errores de acuñación tan específicos que los convierten en piezas altamente codiciadas. Ahora piensa en esto con atención. ¿Cuántas veces has mirado realmente una moneda de 1 centavo? Probablemente nunca. Y ese es exactamente el punto. El valor no está donde todos miran, sino donde casi nadie observa. Uno de los factores más importantes en este tipo de monedas es la presencia de errores de acuñación. En el caso del centavo Lincoln de 1962 los especialistas han identificado variaciones como dobles troqueles en el anverso, también conocidos como double die obverse, donde las letras y números parecen ligeramente duplicados debido a un fallo en el proceso de grabado del troquel. Este tipo de error puede ser extremadamente sutil, casi invisible sin aumento, pero en el mercado adecuado puede multiplicar el valor de la moneda de manera sorprendente. Pero hay más. Otro fenómeno relevante es el repunched mint mark, donde la letra de Denver aparece duplicada o desplazada. Este detalle ocurre cuando la marca de seca fue golpeada más de una vez en posiciones ligeramente distintas. Para el ojo inexperto, es solo una imperfección. Para un coleccionista, es una señal de rareza potencial. Y aquí llega un punto crítico. Respira y presta atención. Porque no estamos hablando de monedas perfectas, sino de monedas imperfectas que escaparon del control de calidad. Y esas imperfecciones son exactamente lo que el mercado coleccionista valora con obsesión. También existen casos documentados de die cracks, pequeñas grietas en el troquel que se transfieren a la moneda, creando líneas elevadas en el diseño. Aunque parecen defectos menores, pueden indicar una etapa específica del desgaste del troquel, lo que ayuda a clasificar la pieza dentro de un rango más raro de producción. Incluso se han observado ejemplos de ligeros desplazamientos en el diseño, conocidos como off-center streaks, donde la moneda no fue alineada perfectamente durante la acuñación. Ahora detente otra vez por un momento. ¿Y si esa moneda que tienes en el bolsillo ahora mismo tiene uno de estos errores? La mayoría de las personas la gastaría en café sin pensarlo dos veces. El centavo Lincoln de 1962 en su forma estándar, no es raro. Se produjeron cientos de millones. Pero lo que transforma una moneda común en una pieza extraordinaria es la combinación de condición, error y demanda. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. En el mundo del coleccionismo, la condición es todo. Una moneda en estado mint state, es decir, sin circular o prácticamente perfecta, ya tiene un valor superior al nominal. Pero cuando esa condición perfecta se combina con un error de acuñación verificable, el escenario cambia por completo. Algunos ejemplares excepcionales han generado subastas donde los precios alcanzan cifras inesperadas, impulsadas por la competencia entre coleccionistas privados y casas de subasta especializadas. Y ahora viene la parte que muchos no esperan escuchar. En escenarios extremadamente raros, donde una pieza presenta múltiples factores de valor, como error confirmado, conservación impecable y autenticación profesional,
El mercado especulativo ha llegado a estimar valores que podrían alcanzar hasta cientos de miles de dólares, incluso acercándose a cifras cercanas a los $962.000 en casos altamente excepcionales y disputados. Pero atención. Esto no significa que cada centavo de 1962 detenga ese valor. Lejos de eso. La mayoría vale apenas un centavo. Sin embargo, el potencial existe en las excepciones, y es precisamente esa posibilidad la que mantiene a los coleccionistas revisando monedas una y otra vez, día tras día. Ahora piensa en esto con lógica fría. ¿Qué activo financiero conoces que pueda estar escondido en una caja de monedas viejas sin que nadie lo note? La respuesta es simple: muy pocos. Aquí es donde entra el verdadero poder de este tipo de contenido. No se trata solo de monedas, se trata de percepción. Mientras algunos ven cobre viejo, otros ven oportunidades. Mientras unos gastan sin mirar, otros examinan con precisión. Y ahora un recordatorio importante. Tómate un momento y revisa cualquier cambio suelto que tengas cerca. No lo descartes automáticamente. Busca detalles inusuales, letras duplicadas, relieves extraños, desgaste irregular o marcas desplazadas. Porque la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario puede estar en un milímetro de metal. Históricamente, el interés por el centavo Lincoln no es nuevo. Desde su introducción en 1909, esta serie ha sido una de las más estudiadas en numismática. El diseño de Abraham Lincoln en el anverso y los detalles clásicos del trigo en el reverso durante ciertas décadas han convertido estas monedas en objetos de colección constantes. Pero dentro de esa historia extensa, los años con errores específicos, como 1962, han capturado una atención especial. El mercado actual de monedas raras ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. Subastas digitales, coleccionistas privados internacionales y plataformas especializadas han intensificado la competencia. Esto ha generado un efecto interesante. Incluso monedas que antes eran ignoradas ahora están siendo reevaluadas bajo criterios más estrictos. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque cuanto más crece la demanda, más difícil se vuelve encontrar piezas auténticas en buen estado. Algunas ya están en colecciones privadas, otras han sido certificadas y retiradas del mercado activo. Eso convierte cada nuevo hallazgo potencial en una carrera contra el tiempo. Imagina por un momento encontrar una de estas monedas en una caja heredada, en un viejo bote de cambio o incluso en una transacción cotidiana. No es fantasía. Ha ocurrido antes. Y podría volver a ocurrir en cualquier momento. Ahora respira y considera esto seriamente. Si una simple moneda de un centavo puede esconder variaciones que alteran su valor de forma radical, ¿cuántas otras oportunidades estás ignorando en lo cotidiano? La verdadera lección aquí no es solo buscar monedas raras. Es aprender a observar. A cuestionar lo que parece común. A entender que el valor no siempre se presenta de forma evidente. Y justo cuando crees que ya lo has escuchado todo sobre el centavo de 1962 hay un detalle más. Algunos coleccionistas creen que todavía existen variantes no catalogadas completamente, errores menores que aún no han sido ampliamente documentados en el mercado público. Esto alimenta aún más la fascinación y mantiene viva la búsqueda. Pero el juego del coleccionismo no se detiene aquí. Porque si el centavo de 1962 puede esconder secretos valiosos en lo aparentemente trivial, entonces otras monedas aún más misteriosas están esperando ser descubiertas, con historias incluso más impactantes y valores potencialmente aún más altos. Y esa será la próxima historia que no vas a querer perderte. ¿Y si la pieza de cambio que acabas de gastar en una máquina expendedora fuera exactamente la que alguien más está buscando desesperadamente en una subasta privada? ¿Y si ese centavo que ignoraste esta mañana pudiera representar una diferencia de miles, o incluso una cifra que cambia vidas? Hoy no estás aquí para escuchar una historia cualquiera. Estás aquí porque el sistema más silencioso de transferencia de riqueza en el mundo no está en los bancos ni en la bolsa de valores. Está en tu bolsillo, en un frasco olvidado, en el asiento de tu coche. Y dentro de ese universo oculto, el centavo Lincoln de 1964 con marca de seca se ha convertido en una leyenda rodeada de misterio, especulación y oportunidades que muchos aún no comprenden.
Detente un momento. Antes de seguir, revisa mentalmente dónde tienes tus monedas guardadas. Sí, ahora mismo. Ese frasco, esa caja, ese pequeño recipiente que siempre prometes revisar algún día. Porque lo que estás a punto de entender separa a dos tipos de personas: el que gasta sin mirar y el que observa con visión de coleccionista. Y en ese pequeño cambio de mentalidad es donde nacen las verdaderas fortunas inesperadas. El centavo Lincoln de 1964 de no es, en términos generales, una moneda rara. Fue producido en grandes cantidades en la Casa de la Moneda de Denver durante una época en la que Estados Unidos aún mantenía la producción masiva de centavos de cobre. Sin embargo, lo que convierte a esta pieza en un objeto de fascinación no es su existencia común, sino las excepciones extremas. Errores de acuñación, anomalías de Planchet, golpes fuera de centro, dobles impresiones y variaciones de troquel que, en casos extraordinarios, han transformado monedas ordinarias en piezas altamente disputadas entre coleccionistas avanzados. Y aquí es donde la historia comienza a volverse peligrosa para tu ignorancia financiera. Porque mientras millones de estas monedas circulan sin valor adicional, un número extremadamente reducido ha sido identificado con características únicas que los expertos consideran anomalías de alto nivel. Hablamos de errores de doble troquel casi invisibles a simple vista, de desplazamientos de acuñación que alteran el relieve del retrato de Lincoln, y de piezas con composiciones o acabados fuera de estándar que solo pueden confirmarse bajo certificación profesional. Estas no son simples monedas. Son accidentes de la historia monetaria. Ahora haz una pausa. Sí, otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que miraste realmente una moneda antes de entregarla? La mayoría de las personas no lo hace nunca. Y esa es exactamente la razón por la cual algunos coleccionistas encuentran tesoros donde otros solo ven cambio. Durante la década de 1960, la Casa de la Moneda de Denver operaba bajo una presión enorme de producción. El país necesitaba monedas en circulación constante, lo que llevó a procesos acelerados donde los errores, aunque raros, eran inevitables. Pero lo que pocos saben es que ciertos errores no fueron detectados y llegaron al público. Esos pequeños fallos industriales son hoy el núcleo de una búsqueda obsesiva en el mundo de la numismática. En el caso del centavo Lincoln de 1964 los expertos han identificado que las piezas con mayor interés no son aquellas perfectamente conservadas, sino las que presentan combinaciones específicas de errores: doble acuñación leve en el retrato, desplazamientos mínimos del diseño hacia el borde, o marcas de troquel que generan duplicaciones fantasma en las letras Liberty o en el año 1964. Estos detalles pueden parecer insignificantes, pero en el mercado de coleccionistas avanzados, lo invisible es lo que más valor tiene. Y aquí es donde el mito comienza a crecer. Algunas ventas privadas y subastas especializadas han reportado cifras extraordinarias para monedas con características extremadamente raras y certificadas. Aunque la mayoría de los centavos 1964 no supera su valor nominal, ciertos ejemplares con errores auténticos y verificados por entidades de clasificación han alcanzado precios que alimentan la imaginación del mercado, generando rumores de cifras que pueden escalar hasta cientos de miles de dólares en circunstancias excepcionales. El número exacto depende siempre de la autenticidad, la condición y la rareza del error. No te precipites todavía, porque aquí viene la parte que cambia la forma en la que ves el dinero. El verdadero valor no está en la fecha ni en la marca de ceca. Está en la combinación de detalles que la mayoría de las personas no sabe detectar. Y eso convierte a esta búsqueda en una competencia silenciosa entre expertos y curiosos. Otro punto crítico es la condición. Un centavo que ha pasado por miles de manos pierde gran parte de su potencial, pero uno que ha sido preservado con desgaste mínimo puede multiplicar su interés en el mercado. La diferencia entre basura metálica y pieza de colección puede ser tan simple como un reflejo de brillo original bajo la luz adecuada. Y aún así, la mayoría de las personas nunca lo notará. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has pagado algo en efectivo sin mirar realmente el cambio que recibiste? Esa distracción cotidiana es exactamente lo que alimenta el misterio de estas monedas. Porque mientras unos ven rutina, otros ven oportunidades. En el mundo de la numismática moderna,
El centavo Lincoln de 1964 se ha convertido en un símbolo de búsqueda más que de riqueza garantizada. Los coleccionistas no persiguen promesas, persiguen posibilidades. Y en ese espacio entre lo común y lo excepcional es donde nacen las historias más impactantes del mercado. El auge de plataformas de subastas globales y la certificación digital de monedas han intensificado aún más el interés. Hoy, cualquier pieza sospechosa puede ser enviada a evaluación profesional, y si se confirma un error auténtico y significativo, su valor puede escalar de forma inesperada dependiendo de la demanda del momento. Es un mercado donde la percepción, la rareza y la historia convergen en un solo punto. Pero no todo es entusiasmo. También existe un lado oscuro, la exageración, las expectativas infladas y la confusión entre monedas comunes y verdaderas rarezas. Muchos creen tener el hallazgo de su vida solo para descubrir que poseen una pieza ordinaria. Sin embargo, incluso ese proceso forma parte del aprendizaje que distingue al coleccionista serio del soñador. Y aquí llega el momento de mayor tensión. Porque si estás escuchando esto sin haber revisado todavía tus monedas, estás tomando una decisión activa, ignorar o investigar. Y en este mundo, ignorar siempre es más costoso que revisar. El mercado sigue evolucionando. Los expertos anticipan que el interés en errores de acuñación seguirá creciendo a medida que más coleccionistas buscan alternativas de inversión fuera de los sistemas tradicionales. Las monedas antiguas ya no son solo piezas históricas, son activos alternativos en un mercado global cada vez más competitivo. Y aunque no todas las historias terminan con cifras extraordinarias, cada moneda revisada representa una posibilidad real de descubrimiento. Esa es la verdadera emoción de este mundo, la incertidumbre tangible en la palma de tu mano. Ahora imagina por un segundo que una de esas monedas que has ignorado durante años resulta tener una anomalía certificada. No necesitas ser experto para empezar, solo necesitas observar. Porque la mayoría de las grandes historias numismáticas no comienzan en una casa de subastas. Comienzan en un bolsillo. Y mientras algunos siguen gastando sin mirar, otros están aprendiendo a ver lo invisible. Pero esto no termina aquí. Porque el centavo Lincoln de 1964 es solo una pieza dentro de un universo mucho más amplio de errores legendarios y monedas ocultas que aún circulan hoy. En el próximo descubrimiento, exploraremos una moneda aún más enigmática, una pieza tan extraña que muchos coleccionistas dudaron de su existencia, hasta que apareció en el mercado y lo cambió todo. Imagina sostener una simple moneda de 1 centavo entre tus dedos, una pieza tan común que la mayoría de las personas la ignoran sin pensarlo 2 veces. Ahora imagina que esa misma moneda podría cambiar tu vida financiera para siempre. Podría estar en un frasco viejo, en el bolsillo de un abrigo olvidado o mezclada entre monedas que usas todos los días sin prestar atención. Hoy no hablamos de dinero común. Hoy hablamos de una posible anomalía del sistema monetario. Un secreto del año 1970 que podría convertir a un simple espectador en un descubridor de tesoros. Y aquí viene la primera verdad incómoda. La mayoría de las personas son gastadores. Ven una moneda y piensan en su valor de 1 centavo. Pero los coleccionistas ven historia, rareza y oportunidades ocultas. Esa diferencia, esa pequeña decisión mental, es lo que ha creado fortunas en el mundo de la numismática. Ahora detente un segundo. Sí, justo ahora. Ve a revisar tus monedas. No es una metáfora. Hazlo. Porque lo que estás a punto de aprender podría hacer que nunca vuelvas a mirar el cambio suelto de la misma manera. El centavo de Lincoln de 1970 con marca de ceca de acuñado en Denver, ha sido durante décadas una pieza aparentemente ordinaria. Millones fueron producidos. Millones entraron en circulación. Y precisamente por eso, la mayoría asume que no tiene nada especial. Pero en el mundo de la numismática, lo verdaderamente valioso no es lo común, sino lo que sobrevivió con un error. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. El 1970 de Lincoln Penny se ha convertido en un objeto de obsesión para coleccionistas debido a una combinación extremadamente rara de condiciones de acuñación. No estamos hablando de una simple moneda antigua. Estamos hablando de errores de acuñación que, cuando aparecen en conjunto y en grados de conservación excepcionales,
pueden transformar un centavo en una pieza de 6 cifras, o incluso más en escenarios de subasta altamente competitivos. Pero antes de hablar de dinero, tienes que entender el misterio. Durante el proceso de acuñación en la Casa de la Moneda de Denver, pequeñas variaciones mecánicas podían generar errores casi invisibles al ojo no entrenado. Uno de los más buscados es el llamado doble troquelado o double die. Este fenómeno ocurre cuando el diseño de la moneda se imprime 2 veces con un leve desplazamiento, creando un efecto de duplicación en letras o números. En el 1970 ciertos ejemplares muestran este tipo de error en inscripciones como Liberty o In God We Trust, aunque no todos son fácilmente detectables sin aumento profesional. Ahora pausa un segundo otra vez. Revisa tu cambio. ¿Ves letras borrosas o duplicadas? No lo descartes tan rápido. Otro error clave que alimenta la leyenda de esta moneda es la variación en la marca de CKD. En algunos casos, existe lo que los expertos llaman repunched mint mark, donde la letra D fue golpeada más de una vez en posiciones ligeramente distintas. Esto crea una sombra o desplazamiento en la marca, algo que puede convertir una moneda común en una pieza de colección altamente buscada. Pero aquí viene lo realmente fascinante. No todos los errores aumentan el valor. El mercado es extremadamente selectivo. La combinación perfecta requiere 3 factores: error visible y certificado, estado de conservación casi impecable, y demanda activa entre coleccionistas avanzados. Sin esos 3 elementos, una moneda sigue siendo solo un centavo. Sin embargo, cuando estos factores se alinean, el resultado es explosivo. Algunos ejemplares del 1970 de Lincoln Penny en condiciones superiores, especialmente aquellos clasificados en grados MS65 a MS68 por servicios de certificación, han generado interés en subastas privadas y públicas que empujan los precios a niveles inesperados. En casos excepcionales y altamente debatidos dentro de la comunidad numismática, ciertas variantes con errores múltiples han sido asociadas con valores potenciales que, en escenarios competitivos extremos, podrían acercarse a cifras cercanas a los $970,000. Sí, lo has escuchado bien. Un centavo. Pero no te confundas. No todas las monedas de 1970 valen una fortuna. De hecho, la mayoría no vale más que su valor nominal. Y aquí es donde muchos pierden dinero, asumen que la antigüedad es igual a valor. En realidad, en numismática, la rareza por error es mucho más poderosa que la edad. Y ahora viene otro momento importante. Detente otra vez. Mira tus monedas. No las ignores. Porque la diferencia entre una moneda común y una pieza valiosa está en los detalles que casi nadie observa. El brillo original de la moneda, conocido como luster, es uno de los indicadores más importantes. Una moneda que nunca ha circulado mantiene un acabado brillante, casi satinado. En contraste, una moneda desgastada pierde gran parte de su potencial valor. También es crucial observar los bordes, la alineación del golpe y cualquier anomalía en el retrato de Abraham Lincoln. El rostro de Lincoln en estas monedas es un campo de batalla para los errores de acuñación. Pequeñas grietas en el troquel pueden crear líneas elevadas llamadas die cracks, que algunos coleccionistas consideran marcas de autenticidad del proceso histórico de fabricación. Y aquí entra la parte más sorprendente. El mercado de monedas raras no se mueve solo por lógica. Se mueve por emoción, competencia y urgencia. Cuando una pieza rara aparece en subasta, coleccionistas de todo el mundo compiten en cuestión de minutos. Esa presión puede multiplicar el valor en tiempo real. Ahora imagina que encuentras una moneda así en tu propia casa. No en un museo. No en una colección heredada. En tu bolsillo. Otra vez, revisa tus monedas. El auge del coleccionismo moderno ha intensificado la demanda de piezas como el 1970 de Lincoln Cent. Plataformas de subastas digitales han hecho que más compradores entren al mercado, aumentando la competencia y elevando los precios de forma significativa en los últimos años. Lo que antes era un hobby de nicho ahora se ha convertido en un mercado global de alto riesgo y alta recompensa. Pero hay algo más profundo aquí. Cada moneda rara es un fragmento congelado de historia industrial. Un error que escapó del control de calidad. Un instante en el que la perfección falló,
y esa falla se volvió valiosa. En un mundo obsesionado con la precisión, estos errores son recordatorios de que lo imperfecto puede ser extraordinariamente lucrativo. Y ahora llegamos al punto crítico. Si tienes un 1970 de Lincoln Penny, no lo gastes sin revisarlo. No lo descartes. No lo ignores. Porque incluso si la probabilidad es baja, el costo de no revisar es literalmente perder una oportunidad irreversible. Hay personas que han descubierto monedas raras en cambio de supermercado, en cajas heredadas o en frascos olvidados durante décadas. La diferencia entre ignorancia y conocimiento, en este caso, puede ser de cientos de miles de dólares. El mercado sigue activo. Los coleccionistas siguen buscando. Y las mejores piezas desaparecen rápidamente en manos privadas. Cada año que pasa, las monedas en condiciones excepcionales se vuelven más escasas, aumentando la presión sobre los precios. Y aquí es donde la historia toma un giro final. Porque el 1970 de no es la única pieza escondida en circulación. Es solo una de muchas monedas que podrían estar esperando ser descubiertas por alguien que esté dispuesto a mirar con atención. La próxima historia te llevará a una moneda aún más enigmática, una pieza que algunos expertos consideran casi imposible de encontrar en circulación hoy en día, pero que cuando aparece, cambia todo lo que creemos saber sobre el valor del dinero. Y tal vez, solo tal vez, esa próxima moneda ya esté en tu bolsillo en este momento. Y si la moneda más valiosa de tu vida no estuviera en un banco, ni en una bóveda, sino escondida justo ahora mismo, dentro de un frasco de vidrio lleno de monedas olvidadas, ¿en tu casa? La mayoría de las personas caminan todos los días sobre pequeñas fortunas sin siquiera notarlo. Pagan el café, reciben el cambio, lo guardan en el bolsillo, y lo olvidan. Pero existe una línea invisible que separa a los que gastan dinero de los que descubren riqueza. Esa línea se llama conocimiento. Y hoy, estás a punto de cruzarla. Porque en el mundo del coleccionismo, hay una moneda que ha estado generando susurros entre expertos, cazadores de tesoros modernos y coleccionistas de alto nivel. Una pieza aparentemente común, pero rodeada de misterio, errores de acuñación y una demanda creciente que ha llegado a cifras que muchos considerarían imposibles. Hasta potenciales ventas cercanas a los $985,000 en casos excepcionales. Hablamos del centavo Lincoln de 1985 sin marca de seca, una moneda que, bajo ciertas condiciones muy específicas, puede convertirse en uno de los hallazgos más sorprendentes del mercado numismático moderno. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas de estas monedas han pasado por tus manos sin que lo supieras? Detente un segundo. Sí, ahora mismo. Piensa en el último cambio que recibiste. ¿Lo revisaste realmente? ¿O simplemente lo gastaste sin mirar? Ese es el punto donde nacen las historias de lo perdí todo sin saberlo, o me cambió la vida en un solo hallazgo. En la numismática, la diferencia entre una moneda de un centavo y una pieza de cientos de miles de dólares no siempre es el material. A veces es un error. A veces es una anomalía. Y otras veces, es simplemente el ojo entrenado de alguien que supo mirar donde nadie más miraba. Ahora bien, el centavo Lincoln de 1985 sin marca de seca proviene de una era clave de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. En condiciones normales, muchas de estas monedas fueron acuñadas en Filadelfia, lo que significa que no llevan marca de seca. Pero lo que convierte a ciertas piezas en verdaderamente extraordinarias no es la ausencia de esa letra, sino los errores ocultos dentro del proceso de producción. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para el ignorante, y fascinante para el observador. Porque dentro de esta serie existen variedades extremadamente raras que pueden incluir errores de acuñación como dobles impresiones sutiles, desplazamientos microscópicos del diseño, planchetes incorrectos o incluso fallos en el proceso de troquelado que solo pueden ser detectados bajo aumento especializado. Pero atención, no todas las monedas de 1985 sin marca de seca son valiosas. De hecho, aquí es donde muchos principiantes pierden dinero, tiempo y esperanza. La mayoría son monedas normales, comunes, circulando en millones de ejemplares. Sin embargo, en ese océano de monedas ordinarias, existen fantasmas del sistema.
piezas que escaparon de los controles de calidad y terminaron en circulación con anomalías que hoy son casi imposibles de encontrar. Y aquí viene un momento clave. Escucha con atención. ¿Estás seguro de que nunca has tenido una moneda rara y la gastaste en una máquina expendedora? Ese pensamiento incómodo es exactamente lo que separa al coleccionista del espectador. Ahora avancemos más profundo. En el mundo de la acuñación, el proceso de producción en la década de 1980 ya era altamente mecanizado, pero no perfecto. Pequeñas fallas en los troqueles, desgaste progresivo de los moldes y variaciones en la presión de acuñación podían generar errores únicos. Y esos errores, cuando escapan a la detección, se convierten en piezas altamente buscadas décadas después. En el caso del centavo Lincoln de 1985, los expertos han identificado que algunas de las piezas más valiosas no se deben simplemente a la ausencia de marca de seca, sino a combinaciones raras de defectos, golpes fuera de centro, ligeras duplicaciones en las inscripciones o variaciones anómalas en la textura del relieve. Y aquí es donde el mercado empieza a reaccionar. Porque los coleccionistas serios no buscan monedas perfectas, buscan monedas únicas. Una moneda perfecta es reproducible. Una moneda con error es irrepetible. Y lo irrepetible siempre gana valor con el tiempo. Pausa un momento. Ve a revisar tu cartera, tu bolsillo o ese frasco donde guardas monedas. No es exageración. Es exactamente así como empiezan los descubrimientos que terminan en subastas. Ahora, regresando a la historia. Durante años, el centavo de 1985 sin marca de seca pasó desapercibido para el público general. Era simplemente otro penny. Pero en el mundo de la numismática avanzada, comenzó a ganar atención cuando algunos ejemplares con errores confirmados empezaron a aparecer en subastas privadas y catálogos especializados. El resultado fue inevitable. La curiosidad se transformó en demanda. Y la demanda, en especulación. En ciertos casos extremos, ejemplares con características verificadas de error y excelente conservación han sido valorados de forma agresiva por coleccionistas de alto nivel. Y aunque no todas alcanzan cifras astronómicas, el techo teórico del mercado en situaciones excepcionales puede acercarse a cifras que rozan los cientos de miles de dólares, especialmente cuando existe competencia entre compradores privados. Pero no te confundas. El verdadero valor no está en la cifra aislada, sino en la historia que la moneda puede demostrar. Anticipated. Rareza. Estado de conservación. Y sobre todo, verificación profesional. Sin esos elementos, una moneda es solo metal. Ahora, llegamos a la parte más crítica. El mercado actual de monedas raras no está en calma. Está en movimiento constante. Coleccionistas nuevos están entrando cada mes, impulsados por la idea de encontrar riqueza en lo cotidiano. Plataformas de subastas digitales han ampliado el alcance global, lo que significa que una moneda que antes solo veían unos pocos expertos ahora puede ser disputada por compradores en diferentes países al mismo tiempo. Y cuando la competencia sube, los precios también. Aquí es donde muchos cometen el error fatal: esperar demasiado. Porque en el coleccionismo, el tiempo no solo revela valor, también lo consume. Las monedas en excelente estado se vuelven más escasas con cada año que pasa. La circulación las desgasta. El olvido las pierde. Y lo que hoy es posible encontrar, mañana puede convertirse en prácticamente inexistente. Otra pausa importante. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuánto cambio tienes realmente sin revisar? La mayoría de las personas subestiman la cantidad de monedas que pasan por sus manos en una sola vida. Miles. Decenas de miles. Y entre ellas, estadísticamente, algunas piezas raras pueden haber estado allí. Pero solo quien mira, encuentra. Ahora, volvamos al centavo Lincoln de 1985 sin marca de seca. Si tienes una de estas monedas, el primer paso no es emocionarse. Es analizar. Observar detalles como la nitidez del retrato de Lincoln, el estado de las letras, posibles duplicaciones en la fecha o irregularidades en el borde. Luego, el paso más importante, la autenticación profesional. Porque en este mundo, una suposición no vale nada. La verificación lo es todo.
Y aquí es donde la historia da un giro final. Algunas de las monedas más valiosas jamás descubiertas no fueron encontradas por expertos, sino por personas comunes que simplemente decidieron mirar 2 veces. Esa es la verdadera tensión de esta historia. No necesitas ser un profesional para encontrar un tesoro, pero sí necesitas dejar de ignorarlo. Y ahora, mientras este video llega a su punto final, hay una última verdad que debes recordar. El mercado numismático no recompensa la suerte, recompensa la atención. Porque la suerte es aleatoria, pero la atención es una decisión. Y si has llegado hasta aquí, ya estás viendo el mundo de una forma diferente. Pero esto no termina aquí. Porque en el próximo episodio vamos a revelar una moneda aún más misteriosa, una pieza que durante años fue ignorada por los coleccionistas, pero que hoy está comenzando a aparecer en subastas privadas con incrementos de valor que han sorprendido incluso a los expertos más veteranos. Y la pregunta que queda en el aire es simple. ¿Cuántas de estas ya pasaron por tus manos sin que lo supieras?